¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para todos. Aquí, aquí estamos ya listos para comenzar con la plática. Obviamente por esta cuestión de la pandemia y por seguridad de todos nosotros vamos a usar el cubrebocas. Espero se escuche muy bien y para proteger a los compañeros que están aquí en esta transmisión. Bueno, el día de hoy estamos invitados a desarrollar un tema algo, diría yo, complejo en cuestión de ver semiología de TACAR. ¿Qué significa técnicamente TACAR? Yo empezaría diciendo que TACAR es tomografía de alta resolución, ¿sí? O tomografía axial computada de alta resolución. Ese es el término para la definición de TACAR. Voy a tratar de, primeramente que nada, desarrollarles lo más básico que uno ve y observa a través de una tomografía. Sé que de repente es muy complejo conceptualizar muchas de las cosas que uno ve en imagen, pero vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Quiero comenzar, como ustedes ven aquí, con la estructura propiamente de la interpretación por alguna serie de preguntas que podemos hacer. Primero, cuando nosotros hacemos una tomografía, y esto va enfocado principalmente al tórax, debido a que ahorita, pues, toda la casuística que se hace en una pandemia, pues todo radica en la afectación del tórax. Vamos a tocar quizá los patrones más comunes para después, al final de la charla, entrar un poco en el aspecto de lo que hoy nos aqueja, que es el COVID. Bien, entonces, partiendo de esta cuestión, tenemos como primera pregunta, ¿cuál es el patrón dominante? ¿Cuál es el patrón dominante que tenemos? Y en una tomografía vamos a tener patrones con aumento de la densidad o disminución de la densidad. Ahorita vamos a ir aclarando cada uno de estos puntos poco a poco, esperando sea para todos muy entendible. Una segunda pregunta, ¿dónde se ubica esta cuestión dentro del lobulillo secundario? ¿Qué es el lobulillo secundario? Algunos ya han de haber estudiado anatomía pulmonar. Y el lobulillo secundario es la parte funcional técnicamente de nuestro pulmón, donde se encuentran obviamente los alvéolos y estructuras vasculares. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Esto es la figura, técnicamente un esquema de lo que es nuestro lobulillo secundario. Es una especie de cuadrado con una de los bordes un poco más ovalado, el cual obviamente respondiendo a la pregunta dónde se ubica el problema, vamos a tener primeramente que los problemas pueden estar sobre el centro del lobulillo, podemos tenerlo perilinfático o periférico, esto adherido a través o hacia la región de las pleuras, o tenemos una distribución aleatoria del problema dentro del mismo lobulillo. Continuando con esto, tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es la distribución en el pulmón? Esto es importante. Hay que ver si el problema o la afectación de nuestro patrón se desarrolla a nivel periférico o central, si es superior o inferior. Y es importante esto, no lo olviden, esto es súper importante. Tienen que conocer ustedes anatómicamente la segmentación pulmonar para tener una mejor idea de dónde se está desarrollando la problemática de la patología. Bien, ¿qué otra cosa? Hay hallazgos adicionales, o sea, tenemos un estudio de tomografía que tenga hallazgos adicionales. Es importante saber si hay derrame pleural, si hay linfadenopatías o si hay bronquiectasias. Iremos viendo algunos de estos conceptos más adelante. Bien, pasamos a esto. ¿Qué es lo principal? El aumento de la densidad es uno de los patrones que vamos a desarrollar. Y ahora, el patrón dominante, en este caso el reticular, es algo que uno escucha mucho cuando ves hasta radiografías simples y tomografía. Oye, de repente te encuentras con la cuestión de que algún médico dice, no, pues observa un patrón reticular. Vamos a tratar de explicar qué es un patrón reticular. Vean, aquí quise poner esto, es lo que uno puede buscar en Google, en cualquier buscador, ¿qué es retícula? Retícula realmente es esto, un conjunto de líneas o elementos dispuestos en forma de red. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Líneas que conformen
algunos patrones como tipo red. Concepto, líneas que conformen una red. ¿Sale? Entonces, esto estaríamos aplicándolo a la tomografía. Vamos a buscar líneas que conformen una red. Ahora, desglosémoslo un poquito más. Dijimos que uno de los patrones dominantes es el reticular. Ya dijimos que son líneas que conforman una red. Ahora, ¿estas dónde se desarrollan? Tenemos en el esquema anatómico el intersticio pulmonar externo, que es técnicamente lo que está por fuera del lobulillo. Tenemos el intersticio pulmonar alveolar. Dígase, como lo muestra el esquema, lo que está dentro. Y tenemos obviamente también el intersticio axial, que es técnicamente la parte más interna que tenemos recubierta. Entonces, ¿en qué vamos a analizar? Vamos a analizar técnicamente nosotros el lobulillo que hemos estado tratando de ejemplificar desde el inicio. Ahora, este es el lobulillo que estamos ya analizando. Ahora, ¿qué es el patrón de red? Uno cuando inicia con una afectación a nivel reticular va a empezar a observar este tipo de líneas que se trazan a nivel del lobulillo. Si el problema, obviamente, es visualizarlo en la tomografía, veríamos líneas muy similares a estas que ustedes ven aquí. ¿Sí? Son unas líneas muy discretas, muchas de ellas muy periféricas, que conforman o van a intentar conformar una red. Si progresivamente esto evoluciona y se hace de aspecto crónico para el paciente, vamos a tener que esas líneas comienzan obviamente a engrosarse, a hacerse más gruesas por la cronicidad del problema. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la imagen de tomografía, obviamente, líneas que son mucho más gruesas. Vean cómo estas empiezan a conformar líneas mucho más gruesas. Esto le llamamos nuevamente aumento de la densidad y un patrón francamente reticular. Conforman múltiples redes. Bien, continuando con esto, si esto nuevamente sigue evolucionando hasta una etapa mucho más avanzada, debemos de contemplar que esta afectación del lobulillo pues tiene componentes en el interior que se están agregando como líquido, tejido fibroso que hace que esas líneas se engruesen y obviamente infiltración celular. ¿A qué nos referimos con infiltración celular? Pues a macrófagos, linfocitos, diferentes componentes que se van agregando técnicamente a la afectación del lobulillo. Bien, y esto obviamente si sigue una progresión significativa, pues nos va a llevar técnicamente a una fibrosis pulmonar. Vamos a ver a continuación el hecho de que ya cuando tenemos una afectación en cuestión de fibrosis, normalmente va a existir este cambio importantísimo que se describe en muchas de las literaturas que se llama panalización. ¿Y a qué nos referimos con panalización? Técnicamente es que esos pequeños septos que se empezaron a generar, esas pequeñas líneas, comienzan a converger y a formar imágenes de aspecto esférico que confluyen unas a otras y que forman una especie de panal de abeja. Vamos a tener un avance que este avance o el cambio que sufre esta estructura pulmonar del lobulillo es cuando es avanzado, es técnicamente irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque existe una destrucción de la arquitectura pulmonar que ya no podemos recuperar en nuestro paciente. ¿Cómo lo vemos en el esquema? Vean, lo vemos en el esquema como múltiples esferitas que se van agregando unas a otras. Si lo viéramos en el aspecto de la tomografía, vemos todo este segmento que tiene múltiples imágenes de aspecto quístico que confluyen entre sí y que conforman ese patrón de panal de abeja. Bien, vamos a ver algo. Vean, este es un caso
clínico es un paciente femenino de 64 años con datos de dificultad respiratoria progresiva, que se acentúa con la actividad, que tiene tos de larga evolución, pérdida de peso y presenta febrícula en las últimas 24 horas. Le hacemos un estudio de TACAR y nos encontramos con estas imágenes. Vean, nuevamente tenemos áreas de líneas reticulares que ya habíamos visto, algunas más gruesas, vean, algunas tienen mucho más gruesor y tienen estas imágenes que ya habíamos visto de aspecto esférico, ¿sí? Y que no tienen técnicamente parénquima pulmonar en el interior. Hay algunos otros infiltrados que existen que vamos a tocar a continuación, pero la pieza importante es que vean estos cambios que se producen en el paciente, principalmente esta zona que se llama panalización. Técnicamente este es un caso de fibrosis pulmonar en el cual su principal característica cuando ya existe un daño avanzado es este patrón predominante de panalización. Y con esto quiero acentuar el hecho de la afectación reticular que existe, estas múltiples líneas que conforman una especie de red que ya habíamos señalado al inicio de la descripción que estábamos mencionando. Entonces, un caso, a veces la casuística no se asocia mucho la historia del paciente con los hallazgos por imagen. Quizás la pieza fundamental podría ser que la dificultad respiratoria ha sido progresiva, se acentúa con la actividad y este factor de tos de larga evolución que quizás no cede con medicamentos ordinarios, ¿no? Esto debido ya al daño pulmonar que el paciente ha estado teniendo. Ahora, entremos a otro concepto, otra vez del lobulillo, ahora con la afectación nodular. ¿A qué nos referimos cuando de repente decimos tiene en la tomografía un patrón nodular? Vamos a tratar de describir esto. Primero, en la descripción existen técnicamente tres patrones principales nodulares. El que es centro lobular, dígase que está alojado técnicamente en el centro del lobulillo, ¿sí? Donde viene el bronquio principal o el subsegmentario y se divide a formar los sacos alveolares. Tenemos el perilinfático, dígase que está en la periferia del intersticio, y tenemos obviamente el que ya habíamos hecho mención, el aleatorio. Dígase que está distribuido en forma aleatoria en el lobulillo. Ahora, estas características de la distribución nos van a servir quizás para orientarnos mucho más a qué tipo de patología puede estarse refiriendo con el paciente. ¿Sí? Tener esa descripción nos va a ayudar a quizás aterrizar qué tipo de proceso patológico está teniendo. Vean, si los nódulos son múltiples, hay relación con la pleura, esto va a ser importante. Si está relacionado con la topografía pleural. En caso de ser sí, ok, vamos a tener si es subpleural, septal o peribroncovascular. ¿A qué nos referimos con esto? Si es subpleural, lo alojaríamos técnicamente en esta topografía. Si es peribroncovascular, los vasos se distribuyen al igual que el bronquio a nivel central, entonces vamos a tener una lesión en esta topografía. Entonces, dijimos prelinfático, lo que ya habíamos mencionado, y en su caso de ser prelinfático, si son difusos, dígase que tengamos varios, como ya habíamos mencionado, ¿cómo los vamos a visualizar? Esto es importante, que va a ser un patrón más que nada aleatorio. Y en estos casos, ya al tener esa descripción, si no existen múltiples nódulos, ¿sí? Y que no tengan esa estructura, vamos a tener técnicamente centrolobulares que sean a lo mejor únicos o estén solamente en el centro del lobulillo. Vean, si son perilinfáticos, pieza importante, hay que empezar en sarcoidosis, silicosis o hasta un CA linfático. Cuando tenemos estos que están marcados aquí como amarillo. Si tenemos que es aleatorio, dígase que está distribuido en diferentes zonas, hay que pensar principalmente en afectaciones como la tuberculosis,
afectaciones por hongos o actividad metastásica. Si realmente son centrolobulares, pues hay que pensar que esto de centro lobular va a tener que tener una relación con que la afectación llegó a través del bronquio, ¿sí? Entonces, en esta entidad, pues lo principal van a ser las neumonitis por hipersensibilidad o afectaciones de tipo endobronquial. Veamos algunos ejemplos. Vean, aquí en esta imagen por tomografía tenemos esta topografía. Si nosotros hacemos el dibujo del lobulillo, tendríamos este lobulillo. Y tendríamos estas imágenes aquí alojadas que son técnicamente perilinfáticas. Y también tendríamos en el contexto algunas peribroncovasculares. Aquí va el bronquio, aquí va el vaso y tendríamos algunas que están alojadas en la topografía peribroncovascular, lo cual, sumando estos dos patrones de distribución nodular, estaríamos pensando que una de nuestras máximas posibilidades sería la sarcoidosis. Vean cómo la distribución de un patrón nos hizo tratar de pensar en un tipo de proceso patológico. Ahora, si tuviéramos este tipo de patrón nodular, que es multinodular, dígase que lo tenemos distribuido casi en ambos hemitórax, en los diferentes segmentos pulmonares, y son pequeños y no tienen un patrón tan definido en cuestión de estar juntos, sino que están de distribución aleatoria, uno tendría que pensar como primera posibilidad en tuberculosis. ¿Sí? Esto es pieza fundamental debido a esa distribución con la que estamos contando. Y ahora, si tenemos nódulos de ligera mayor densidad, mal definidos, que parece que se están alojando, vean, que se están alojando en el centro del lobulillo, tendríamos patrones que se pueden asociar a neumonitis por hipersensibilidad. Vean cómo solamente en la descripción de la cuestión del patrón nodular podemos aterrizar algunos conceptos o inferir que el paciente está sufriendo cierta patología. Regresamos ahora. Ya dijimos que estaban los patrones nodulares y que algunos de ellos en la subdivisión son centrolobulares. En esta subdivisión existe también un cierto patrón característico que a veces vemos en algunas imágenes por tomografía, que es cuando estos nódulos empiezan a adoptar un cierto patrón que va en distribución de los sacos alveolares. Entonces se empiezan a juntar múltiples nódulos, como lo ven en el esquema, y formar algo que en la literatura está descrito como el árbol en gemación. Muchos lo asocian a un hallazgo técnicamente patognomónico de tuberculosis. ¿Cómo lo veríamos en la tomografía? Vean, aquí está un esquema. Veríamos cómo empiezan a existir estas líneas y cómo algunas de ellas empiezan a tener una especie de bolitas periféricas. Estaríamos ejemplificando técnicamente este esquema y cuando tengamos estas imágenes tenemos que pensar que la afectación está llegando a través del bronquio y está generando esa diseminación o esa afectación de la patología que en este caso estemos viendo. Ahora, vean, un caso masculino de 26 años, médico residente, que inicia con tos, cansancio y sudoraciones nocturnas. Nos lo envían a que le hagamos una tomografía. Lo primero que llamaba la atención, pues obviamente es la tos, el cansancio y las sudoraciones nocturnas. Yo en lo personal le agregaría que tiene un factor quizás importante en esta cuestión, que es un médico residente. ¿Y por qué digo médico residente? Porque, bueno, pues, están expuestos a problemas intrahospitalarios. En este caso le hacemos la tomografía y encontramos, vean, afectación, múltiples nódulos de distribución aleatoria, llamando obviamente la atención esta imagen que resalta sobre todas, que es obviamente una especie de cavitación. Tenemos otra imagen, vean, tiene predilección este patrón por las regiones apicales de aspecto nodular difuso y que si hacemos un zoom tenemos lo que ya habíamos mencionado de tener imágenes en árbol
engemación. Entonces, este paciente, pues tiene todas las características patognomónicas para pensar en un proceso de tuberculosis pulmonar. Entonces, los hallazgos que ya habíamos dicho de la distribución nodular nos permiten francamente tener una idea clara de qué tipo de patología podemos tener. Ahora, entramos a otro patrón, uno de los patrones de vidrio despulido. ¿A qué le llamamos vidrio despulido? Ustedes en algún momento, quizás el ejemplo más burdo que les podría poner es cuando tienen un cristal, un espejo, y hacen alguna expiración frente de él y el vidrio se empaña discretamente. Eso tendría que ser el ejemplo quizás más burdo de lo que es un vidrio despulido. Dígase que pierde la claridad. ¿Cómo lo veríamos? El pensar que una de las características cuando vemos el vidrio despulido es que en el lobulillo vamos a tener obviamente las estructuras vasculares al interior. Vamos obviamente a tener la arteria. Aquí están invertidos los colores. Estaríamos haciendo que la arteria estaría en azul y el retorno venoso técnicamente en rojo. Pero ¿por qué pongo las estructuras vasculares? Porque el vidrio despulido, cuando afecta al lobulillo, no opaca en ningún momento las estructuras vasculares. Significa que ustedes en la tomografía van a poder ver las estructuras vasculares tranquilamente y entonces van a ver ese patrón de mayor densidad que se ubica alrededor de estas imágenes. ¿Cómo lo veríamos? Aquí vamos a tener el ejemplo. Vean, empiezan ustedes a tener en el esquema una mayor densidad que parece no permitir ver bien o claramente las estructuras al interior del esquema, como lo aprecian en esta imagen. ¿Y qué significa? Cuando tenemos este patrón de vidrio despulido, uno no solamente tiene que pensar en que veo el patrón y obviamente hay un proceso patológico. Puede haber, obviamente, afectaciones agudas o afectaciones crónicas. Ahora, ¿cómo vamos a poder determinar esto? Vean, en lo agudo tenemos edema pulmonar, hemorragia pulmonar, neumonía, bronquiolitis, neumonía aguda eosinofílica, hipersensibilidad aguda. En lo crónico, pues podemos tener neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada, neumonía eosinofílica crónica, proteinosis alveolar, fibrosis pulmonar, carcinoma alveolar. Pero, ¿qué nos puede ayudar? Según la distribución, ¿sí?, del patrón, dígase hacia dónde más lo vemos en el pulmón. Si es superior, uno tendría las que están marcadas con el número 1, que es lo más frecuente. Si uno tiene una zona inferior, estaríamos en la posibilidad de tener las marcadas en número 2, que es neumonía intersticial, descamativa, algunas idiopáticas. Y si están marcados con el número 3, que es centro lobulillar, dígase que afecta principalmente el centro, estaríamos hablando de neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, al poder describir el vidrio despulido y el tipo de distribución, podemos inferir algunos tipos de patología. Veamos un ejemplo de sobre todo esto que les acabé de decir. ¿Cómo se ve un vidrio despulido? Esto es un vidrio despulido. Vean, hay un aumento de la densidad pulmonar. Dígase, el pulmón en estos segmentos se hace más blanco. Sin embargo, esta blancura permite aún así ver las estructuras vasculares en el interior. Nunca se pierden. Vean, a pesar de ver un aumento, las estructuras vasculares pueden ser vistas. Nunca se pierden. Entonces, a esto le estamos llamando un patrón en vidrio despulido. Obviamente, este patrón puede tener una distribución periférica, superior, inferior, central y patrones en mosaico. ¿Qué les llamamos en mosaico o en empedrado? Dígase que hay segmentos donde no hay y donde no hay, adoptando un patrón de aspecto empedrado. Bien, tenemos un caso 3. Vean, paciente femenina de 69 años que inicia su padecimiento 3 días previos con fiebre, tos, fatiga y cefalea. Le hacemos
Una pausa, doctor, le voy a leer. El doctor Enrique Arturo Ruiz está diciendo que excelente ponencia. El doctor Cristian Ortiz, ponencia clara y objetiva. Entonces, ahorita regresamos, doctor. Vamos a hacer un breve anuncio y volvemos. ¿Con qué vamos a regresar, doctor? Con este caso y Vamos a regresar principalmente con el caso de lo que es el vidrio despulido para seguir con algunos otros casos interesantes. No se lo pierdan, aquí los esperamos. Bien, continuamos. Nos quedamos por aquí con la descripción del caso número 3, que es el paciente de 69 años que inicia su padecimiento 3 días previos con fiebre, tos, fatiga y cefalea. Le hacemos una tomografía de alta resolución y vean lo que vemos. Vemos estas zonas de aumento de la densidad que están totalmente periféricas, ¿sí? Totalmente periféricas, de distribución principalmente central. En los demás cortes empieza a tener mayor distribución este patrón a nivel de las bases pulmonares. Yo les diría que en el contexto de estas imágenes que ustedes observan, que estamos refiriéndonos a patrón de vidrio despulido y en contexto de lo que actualmente vivimos, que es una pandemia, a este paciente no le podemos descartar una afectación por COVID, ¿sí? Esto es importantísimo. Y como les dije, no pierde técnicamente la estructura vascular. Aunque aumenta la densidad en la zona, no se pierde técnicamente la estructura vascular eh, en, en estas zonas. Principalmente vean cómo, aunque hay aumento de la densidad, la estructura vascular es francamente visible, lo cual evidencia un patrón de vidrio despulido. Ahora, otro de los puntos importantes que siempre se nos viene a la mente es cuando nos referimos a una consolidación pulmonar. ¿O qué es una consolidación pulmonar? De repente existe, sí está consolidado, no está consolidado. Lo que vimos anteriormente era patrón en vidrio despulido, que no es una consolidación. Ahora, ¿qué les diría yo? La consolidación es que ustedes no puedan ver las estructuras técnicamente vasculares en el interior. No pueden verlas porque técnicamente todo se opacifica, dígase, hace blanco en la ventana pulmonar y no puedes ver ninguna estructura vascular, ¿sí? Esto, yo quiero decirles que consolidación no es totalmente sinónimo de neumonía. Puede haber una consolidación y no necesariamente tener un proceso neumónico. Cuando pensamos en que existe esto, hay afectaciones agudas y crónicas. Dígase que las agudas, pues obviamente las neumonías virales, los micoplasmas. Sin embargo, hay otras entidades que pueden dar consolidación, edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, hemorragia, neumonía eosinofílica. Cuando es el crónico el problema, pues tenemos neumonía organizada, tenemos neumonía eosinofílica crónica, neumonías lipoídicas, fibrosis en neumopatía intersticial difusa. Los carcinomas pueden generar procesos de consolidación. Entonces, pieza clave es que no toda consolidación es un proceso neumónico. Ese es algo importante. Y en el esquema tenemos la cuestión de que la neumonía, una de sus principales características que sí vamos a poder observar es que vamos a poder observar en el interior al bronquio, o lo que se llama y se conoce como broncograma aéreo, que es típico de un proceso de consolidación. Veamos un ejemplo. Vean cómo en esta imagen por tomografía se ve francamente la zona de incremento de la densidad y lo que señalan nuestras flechas es el broncograma aéreo, que existe en un proceso de consolidación.
Si ustedes vuelven a recordar, no estoy tocando el hecho de que todo proceso de consolidación es un proceso neumónico. Obviamente el mayor porcentaje, quizás nos iríamos al 80%, es de que exista un proceso neumónico, quizás bacteriano, el que esté generando este tipo de problemas, pero no hay que descartar algún otro tipo de afectación. Vean, otro caso, paciente de 17 años que presenta con 4 días de evolución, fiebre, tos y expectoración. Uno ya con la clínica pensaría que pues, debe tener un proceso infeccioso. Hacemos un estudio de tomografía y vean, tenemos claramente el patrón de aumento de la densidad con evidencia franca del broncograma aéreo. Casi siempre los procesos de consolidación están delimitados por alguna de las fisuras, ¿sí? Esto permite que los procesos infecciosos, al ser vía bronquial, no se diseminen tan rápidamente, dígase que le den tiempo al organismo de quererlos autolimitar. Sin embargo, obviamente conocemos que hay procesos infecciosos como las neumonías de focos múltiples que pueden afectar diferentes zonas o segmentos. Vean, este es un corte parasagital del pulmón, dígase visto de alguno de los lados, el cual hace ejemplificar que en este sitio está la cisura mayor y delimita francamente hasta ahí la afectación de este segmento pulmonar y lo que ya veíamos en el interior, que era el broncograma aéreo. Una vista coronal donde nuevamente en el pulmón se observa la zona de mayor incremento de la densidad, la cual se acompaña de lo que ya habíamos mencionado, de los broncogramas aéreos y cómo nuevamente la cisura que está aquí logra hacer esa delimitación del proceso y no afectar quizás otro segmento pulmonar, por lo menos al momento que se le hace el estudio. Bien. Seguimos. Ahora, entramos a algo que de repente es un poco complejo de escribir. Ojalá y lo podamos hacer de manera sencilla y que todos lo puedan entender muy práctico. Los patrones de disminución de la densidad. ¿A qué nos referimos con disminuciones de la densidad? Obviamente las imágenes que se ven francamente oscuras dentro del parénquima pulmonar. Estos bien pueden ser quistes, neumatoceles y bulas, principalmente los que generan este apartado. Ahora, ¿qué es? Tenemos lo que ya habíamos visto, el esquema, seguimos enfrascados en el esquema del lobulillo secundario, el cual puede tener técnicamente una imagen que produce una especie de destrucción del parénquima. Dígase como esta imagen esférica negra que elimina totalmente o destruye totalmente el parénquima. Dígase que no hay nada en el interior. Como lo ven en la imagen de al lado de tomografía, existe una imagen donde no tenemos estructuras vasculares, donde no tenemos tampoco técnicamente parénquima pulmonar y se compone de una pared, ¿sí? Esto es importante, la pared de la estructura, es importante saber que los quistes, neumatoceles y bulas tienen principalmente una pared muy delgada. Es su característica principal, porque luego nos toca ver una imagen de este tipo y todos decimos, ay, tiene una cavitación. Ahorita vamos a ver cuándo decimos que es una cavitación. Entonces, cuando pensamos en quistes, neumatoceles y bulas, es una imagen esférica que no tiene nada de parénquima pulmonar interior y es de pared delgada. Aquí tenemos otro ejemplo y otro ejemplo. Vean, varios ejemplos en los cuales se delimita francamente, estas pueden ser de tamaño variable, ¿sí? Pero la pieza fundamental es que su pared es delgada y no hay técnicamente nada de contenido pulmonar en el interior. Ahora, la caverna. ¿Qué pasa con la caverna? Vean, aquí tenemos una imagen de tomografía. Lo que cambia técnicamente, al igual, no hay parénquima en el interior porque se cavitó esa zona, dígase, se licuefactó y dejó sin parénquima pulmonar, pero la pared es totalmente gruesa. Algunos de los abscesos pulmonares tienen esa misma característica. Quizás la única diferencia entre una cavitación es que los abscesos tienen un nivel hidroaéreo, ¿sí? Quizás si ejemplificáramos un poco esta misma imagen de la cavitación, uno pondría que si fuera un absceso tuviera un nivel hidroaéreo muy similar a este. Yo quise poner esta imagen de tomografía porque quizás ejemplifica las dos cosas, ¿no?
una caverna, una cavitación con una pared gruesa, que podría estar relacionado a un proceso fímico por tuberculosis o podría también tener un absceso pulmonar por algún otro tipo de patógeno y tener esta imagen hidroaérea en el interior, que hablaríamos de material líquido en el interior de esta cavitación. Entonces, esa es la distinción entre ambas cosas. Ahora, por último, en esta cuestión de la descripción de algunos de los patrones, quiero entrar en este que es la bronquiectasia. Muchos, de repente, cuando vemos tomografía, es algo que en el reporte que ustedes leen, de repente dicen, bueno, ¿y qué realmente es una bronquiectasia? La bronquiectasia es la dilatación del bronquio secundario que llega, o el bronquio terminal, que sufre una dilatación, dígase un aumento en el tamaño. Normalmente la relación entre el bronquio y la arteria es 1:1, dígase que casi van a la par en el calibre de ambos. Sin embargo, cuando existe bronquiectasia, existe un aumento en el calibre del bronquio. ¿Y cómo lo podemos ver esta cuestión? Hay una clasificación con respecto a la morfología de las bronquiectasias en el tipo, la prevalencia, la descripción y vamos a poner el esquema que podría tener y una imagen por tomografía. Veamos ahora la primera. Normalmente algunas de las bronquiectasias, las primeras son cilíndricas, dígase que existe dilatación sin alterar francamente su estructura morfológica. Solamente aumentan de calibre, siguen siendo de aspecto lineal, pero de mayor calibre. Estas suceden aproximadamente en el 47% de los pacientes y como ustedes ven en la diapositiva, tenemos un calibre uniforme, dígase que normalmente está aumentado, pero es uniforme en todo el trayecto, no se estrechan, tienen paredes paralelas, señal de vía de transvía y señal de anillo en sello. ¿Qué es esto? Principalmente aquí en la tomografía vamos a tener aquí el bronquio con una dilatación, dígase que puede ser mayor a la estructura vascular que está a un lado. Aquí visto en forma longitudinal vemos la dilatación del bronquio y vemos engrosamiento de sus paredes. Otro tipo de bronquiectasia serían las varicosas. Como ya su nombre lo dice, obviamente alteran los contornos, se hacen varicosas como las mismas venas de las piernas, que tienen múltiples irregularidades y que en el esquema, si en la imagen de repente pueden verlo en el axial con mayor aumento en el calibre, como ya habíamos dicho, sin embargo, en algunas imágenes las van a encontrar en este aspecto, dilatados con algunos irregularidades como el esquema lo muestra. Es importante este, sin embargo, son de las bronquiectasias poco encontradas. Realmente ocupan aproximadamente el 10% de los estudios. Ahora, otras de las imágenes de bronquiectasia más comunes son las quísticas. Estas ya conforman obviamente una deformidad franca del bronquio que simulan en forma franca quistes. Vean, aquí en los esquemas de tomografía, pues ya empiezan ustedes a observar algunos quistes, la pieza fundamental que estos quistes casi intentan confluir como si fueran los que vimos anteriormente en patrón en panal de abeja. Sin embargo, no sucede así. Nunca llegan a confluir porque realmente son bronquios que están llegando en forma separada. Sin embargo, estas son las bronquiectasias quísticas, también con una frecuencia, como les dije, del 45%. Importante pues que todos estos conceptos se traten de traspolar a un estudio de tomografía de alta resolución. Aquí un collage de los ejemplos anteriormente descritos, como ya dijimos, las bulas y los quistes que deben de ser de pared delgada principalmente, no hay técnicamente tejido pulmonar al interior. Aquí otros ejemplos de la misma manera, algunos más que empiezan a conformarse. Vean cómo empiezan aquí a engrosarse los septos perilobulillares y lo que ya habíamos visto, la cavitación que tiene una pared mucho más gruesa, acompañada de algunas bronquiectasias de aspecto cilíndrico y algunas acá bronquiectasias de aspecto técnicamente varicoso. Caso número 5, paciente de 73 años que presenta dificultad para respirar al hacer esfuerzo, tos y flemas. ¿Y con qué nos encontramos? Con áreas
francas de disminución de la densidad. Vean esto que pareciera simular múltiples quistes, sin embargo se encuentra incrementado el grosor del intersticio, formando obviamente lo que vimos, patrón discretamente reticular que lo acompaña. Sin embargo, estas imágenes son notorias de menor densidad. Si nosotros siguiéramos observando el estudio, vean cómo tenemos nuevamente esos múltiples cambios de disminución de la densidad que parecieran simular algunos quistes. Sin embargo, esto lo pueden encontrar en efisema pulmonar. Es muy común que encuentren estas zonas de disminución de la densidad, que a la larga, si sigue deteriorándose o evolucionando la patología, va a terminar conformando bulas, quistes o, en definitiva, destruyendo el parénquima pulmonar.